La viuda cavó para plantar zanahorias, pero cuando la azada rompió la tierra, no salió barro, salió metal y un sonido seco que le heló la sangre. Rosa se arrodilla, aparta la tierra con las manos partidas y desentierra una caja oxidada, pesada, como si hubiera estado esperando este momento. La abre, papeles amarillos, un rosario y una medalla que ella reconoce al instante, la de su marido muerto. Entonces ve las firmas, el nombre de él, y al lado, el de don Ernesto Ramírez. A Rosa le tiembla la boca porque entiende que no solo la quieren echar, la han estado mintiendo toda la vida. Pero si alguien descubre que ella encontró esto, ¿cuánto tiempo le queda antes de que vengan por ella y por sus hijos? Rosa Martínez se levantaba todos los días antes de que el cielo aclarara, cuando todavía las estrellas parecían clavos viejos sosteniendo la noche. No era porque quisiera, sino porque el hambre no espera. El hambre empuja, pellizca el estómago, hace llorar a los chicos incluso antes de abrir los ojos. Y ella, pequeña, delgada, con la espalda vencida como si llevara años cargando sacos invisibles, se incorporaba del catre de madera con un suspiro corto, cuidando de no despertar al bebé que dormía pegado a su pecho. La casita donde vivían estaba hecha de barro y tejas gastadas, levantada con las manos de su marido cuando todavía había risas y planes. Ahora, cada pared tenía grietas como arrugas, y el piso de tierra se volvía barro cuando llovía, y polvo cuando el sol castigaba. No había puertas que cerraran bien, ni ventanas que protegieran del viento frío de la madrugada. Aún así, Rosa la barría todos los días, como si ese gesto pudiera mantener la dignidad en su lugar. Tenía 5 hijos, 4 pequeños que ya conocían demasiado bien la palabra esperar, y un bebé que todavía no entendía por qué a veces la leche tardaba en llegar. Los mayores se acomodaban solos, se pasaban la ropa entre ellos, aprendían a no pedir. Eso era lo que más le dolía a Rosa, ver cómo la infancia se les iba volviendo seria, callada, cuidadosa. Desde que su marido murió en aquel accidente en el camino de tierra, una carreta mal enganchada, un golpe seco, la noticia llegando como un cuchillo, Rosa había aprendido a sobrevivir con lo mínimo. Sembraba lo que podía en la huerta, cambiaba huevos por harina, zapallos por un poco de arroz, y cuando no había nada para intercambiar, guardaba silencio. Porque el silencio, a veces, también era una moneda. No quejarse, no molestar, no existir demasiado. La tierra alrededor de la casa era seca, dura, ingrata. Había días en que la azada rebotaba como si golpeara piedra. Aún así, Rosa insistía, no por orgullo, sino porque ahí, en ese pedazo de suelo, estaba la única posibilidad de que sus hijos comieran algo caliente. Cada semilla enterrada era una promesa murmurada en voz baja, casi una oración. El pueblo quedaba a varios kilómetros, lo suficientemente lejos como para que nadie pasara por ahí por casualidad. Rosa bajaba solo, cuando era imprescindible, con el bebé en brazos y los otros caminando detrás, en fila, como pollitos cansados. Las miradas siempre eran las mismas. Lástima, incomodidad, a veces desprecio. Nadie decía nada, pero todos sabían quién era ella, la viuda, la pobre, la que tenía demasiados hijos. Don Ernesto Ramírez era el nombre que se escuchaba en todas partes, aunque él casi nunca se dejara ver. Dueño de campos, de voluntades, de silencios. Para muchos era un hombre respetable. Para Rosa era apenas una presencia lejana que, sin embargo, pesaba como una sombra sobre su techo. Él decía que esas tierras no eran suyas, que ella estaba ahí por caridad, gracias a la bondad que había tenido con su marido en vida. Rosa nunca discutía. Bajaba la cabeza, apretaba los labios y seguía. Su hija Clara, en cambio, sí hablaba. Y hablaba fuerte. Cada vez que coincidían en el pueblo, Clara la miraba de arriba abajo, como si midiera cuánto valía. Una mujer así solo trae desgracia, había dicho una vez, sin molestarse en bajar la voz. Rosa había fingido no escuchar, pero la frase se le quedó clavada en el pecho como una espina. Esa mañana, mientras calentaba un poco de agua para hacer una sopa rala, Rosa contó las papas. Eran pocas, demasiado pocas. Las cortó en pedazos más chicos, estirando la comida como se estira la esperanza cuando no queda otra. Los chicos comieron en silencio. El bebé lloriqueó un poco y ella lo meció, murmurándole palabras que ni siquiera sabía de dónde salían. Después los mandó a juntar leña seca cerca del monte. Ella se quedó sola, con la casa y la tierra.
Se arrodilló frente a la huerta y pasó la mano por el suelo agrietado. Cerró los ojos un segundo. No pidió riquezas, no pidió milagros grandes, solo fuerza. Un día más, solo eso. A veces, en las noches, cuando el cansancio no la dejaba dormir, pensaba en su marido, en cómo se reía, en cómo hablaba de ese terreno como si fuera un refugio. Acá nadie nos va a correr, decía él. Rosa nunca supo sin creerle del todo, pero se aferró a esas palabras después de que murió, como si fueran una manta contra el frío. El miedo no era nuevo en su vida, pero últimamente se había vuelto más pesado. No sabía bien por qué. Era una sensación en el cuerpo, como un presentimiento que no encontraba forma. El viento parecía soplar distinto. Los silencios eran más largos. Hasta los chicos estaban más quietos. Esa tarde, cuando el sol empezó a caer, Rosa vio a lo lejos a un hombre montado a caballo, detenido un momento frente a su casa. No se acercó, no dijo nada, solo observó, y luego siguió su camino. A ella se le apretó el estómago, no por lo que pasó, sino por lo que podía pasar. Entró, abrazó a sus hijos uno por uno y al bebé un poco más fuerte. Mientras la noche caía sobre la tierra seca, Rosa tuvo la certeza incómoda de que algo se estaba acercando, algo que no iba a poder esquivar, solo bajando la cabeza. Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo no la dejó rezar tranquila. El día siguiente, amaneció con un sol blanco, sin promesas. Rosa lo sintió apenas abrió los ojos, como si la luz misma trajera cansancio. El bebé había pasado la noche inquieto, pegado a su pecho, y ella no había dormido más que en pequeños pedazos, sobresaltada por ruidos que tal vez no existían. Aún así, se levantó. Siempre se levantaba. Los chicos desayunaron lo poco que quedaba, un mate cocido claro, casi transparente, y un pedazo de pan duro que Rosa había guardado para estirar la semana. Ninguno se quejó, sola partía por dentro. Antes, cuando su marido vivía, los chicos reclamaban, reían, hacían ruido. Ahora parecían entender demasiado. Ese día Rosa tenía que bajar al pueblo. No quería, pero no había opción. Necesitaba harina, aunque fuera fiada, y también hablar con el almacenero para cambiar unos huevos. Se cubrió la cabeza con un pañuelo gastado, acomodó al bebé en un rebozo y llamó a los chicos. Caminaron bajo el sol, el polvo pegándose a los tobillos, el silencio acompañándolos como una sombra. El pueblo no era grande, pero tenía su propio peso. Las casas mejor cuidadas estaban cerca de la plaza, donde vivían los que tenían apellido, los que eran alguien. Rosa siempre se movía por los bordes, como si supiera instintivamente dónde no molestar. Al llegar al almacén, esperó. Siempre esperaba. Había otros antes, aunque hubieran llegado después. Cuando por fin le tocó, el hombre la miró con una mezcla de fastidio y costumbre. «¿Otra vez por acá, Rosa?», dijo sin mala intención, pero sin calidez. Ella bajó la mirada y puso los huevos sobre el mostrador. «¿Si puede ser un poco de harina?», pidió, casi en un susurro. El hombre suspiró, miró hacia los costados, como si temiera que alguien lo viera ayudándola. «Está bien, pero que sea la última, ¿sí?», dijo. «Después arreglás con don Ernesto». Ese nombre siempre caía como una piedra. Rosa asintió, agradeció y se fue sin decir más. No quería escuchar lo que ya sabía, que debía, que molestaba, que su presencia era una carga. Al salir, se cruzó con Clara Ramírez. Clara era todo lo contrario a ella, bien vestida, erguida, con una seguridad que no pedía permiso. Iba acompañada de dos mujeres que rieron apenas la vieron. Clara la observó de pies a cabeza, deteniéndose un segundo más en el bebé. «Mirá vos», dijo con una sonrisa torcida. «¿Todavía ahí?». Rosa sintió el calor subirle al rostro, pero no respondió. «Mi papá es muy paciente», continuó Clara. «Demasiado. Pero todo tiene un límite, ¿sabes? No se puede vivir de prestado toda la vida». Una de las mujeres murmuró algo sobre tantos hijos, y volvieron a reír. Rosa apretó el rebozo con más fuerza. El bebé se movió inquieto. «Yo no le debo nada a nadie», atinó a decir Rosa sin levantar la voz. Clara arqueó una ceja, sorprendida. «Ah, ¿no?», respondió. «Entonces mejor anda preparándote, porque la caridad se acaba». Y se fue, dejando atrás un silencio espeso. Nadie intervino, nadie dijo nada. Rosa sintió esa vieja sensación de invisibilidad, como si su dolor no tuviera peso suficiente para importar. El camino de regreso fue más lento. Los chicos arrastraban los pies. Ella iba pensando en las palabras de Clara, en ese «preparándote» que sonaba a amenaza.
No era la primera vez que escuchaba algo así, pero nunca había sido tan directo. Al llegar a la casa, encontró huellas nuevas cerca de la huerta, pisadas profundas, devotas. Se quedó quieta, observándolas. El miedo volvió a apretarle el estómago. Alguien había estado ahí. Alguien había mirado, medido, evaluado. Esa tarde, mientras cocinaba, escuchó el galope otra vez. Esta vez no pasó de largo. Un hombre bajó del caballo, alto, seco, con la cara curtida por el sol. No necesitó presentarse. Rosa sabía para quién trabajaba. «Vengo de parte de don Ernesto», dijo sin rodeos. «Dice que ya pasó bastante tiempo». Rosa apoyó la cuchara con cuidado. Los chicos se quedaron quietos, mirándola. «Yo pago cuando puedo», respondió ella. «Siempre pagué». El hombre negó con la cabeza. «No alcanza», dijo. «Teta, la tierra no es suya. Usted está ahí por permiso, y el permiso se vence». Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quiere decir?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Que tiene que irse», respondió él. «Pronto». No gritó, no amenazó abiertamente. No hizo falta. La frialdad de sus palabras fue suficiente. «Tengo hijos», dijo Rosa, casi suplicando. «No tengo a dónde ir». El hombre la miró un segundo más, como si evaluara si valía la pena sentir algo. «No es problema mío», dijo finalmente. «Le aviso para que después no diga que no sabía». Montó el caballo y se fue. El polvo tardó en asentarse. Rosa cerró la puerta con manos temblorosas. Los chicos la rodearon. El mayor preguntó: «¿Nos van a sacar de acá, mamá?». Ella no supo qué responder. Los abrazó, uno por uno, intentando transmitir una seguridad que no sentía. Esa noche, la comida supo a nada. Rosa se sentó en la cama, con el bebé dormido, y miró alrededor. Cada objeto tenía una historia. Cada rincón estaba marcado por el esfuerzo, por la vida compartida. Pensó en cómo alguien podía decidir, tan fácilmente, que todo eso no valía nada. Por primera vez, el miedo no era solo una sensación vaga. Tenía forma, tenía nombre, y se acercaba. Antes de apagar la vela, Rosa miró hacia la huerta por la ventana. La tierra estaba oscura, callada. Se preguntó cuánto tiempo más tendría, y sin darse cuenta, apretó los puños, como si el cuerpo entendiera antes que la cabeza que bajar la cabeza ya no iba a ser suficiente. La sequía no llegó como un golpe seco, sino como esas tristezas largas que se meten sin avisar y ya no se van. Al principio Rosa pensó que era solo una mala racha. Una semana sin lluvia, 2, el cielo se cerraba temprano y el sol caía recto, sin piedad, sobre la tierra. Después el silencio del agua se volvió costumbre. El arroyo que antes murmuraba cerca de la casa empezó a adelgazar, a perder fuerza, hasta que un día Rosa lo miró y entendió que ya no alcanzaba ni para mojarse las manos. La huerta fue la primera en hablar. Las hojas se arrugaron, el verde se apagó, la tierra se abrió en grietas profundas, como si estuviera cansada de sostener vida. Rosa pasaba la mano por el suelo y sentía el calor subirle por la piel. Áspero, casi hostil. Regaba con baldes que cargaba desde lejos, caminando despacio para no derramar ni una gota. A veces, cuando el cuerpo no le daba más, se quedaba parada mirando el agua antes de volcarla, calculando en silencio dónde valía más la pena usarla. Los chicos empezaron a notarlo todo. El mayor preguntaba menos, pero miraba más. El segundo tosía por las noches, una tos seca que no se iba. La más chica se quedaba dormida a mitad del día, como si le faltaran fuerzas. Y el bebé lloraba distinto. No era un llanto caprichoso, era un llanto fino, desesperado, que a Rosa le perforaba el pecho. A veces no tenía leche suficiente, y ese pensamiento la perseguía incluso cuando lograba hacerlo dormir. La comida se volvió todavía más escasa. Rosa estiraba lo que tenía hasta el límite de lo posible. Un puñado de arroz se transformaba en una olla grande con agua. Las papas se cortaban en pedazos diminutos. Los chicos comían en silencio, mirándola de reojo, como si no quisieran ser una carga. Eso la quebraba más que el hambre. Una tarde, cuando el sol estaba alto y el aire parecía inmóvil, escuchó otra vez el galope. El sonido le recorrió la espalda como un escalofrío. Salió de la casa con el bebé en brazos y vio al hombre del caballo detenido cerca de la misma huerta. Esta vez no había saludo, ni rodeos. No bajó. No hacía falta. Don Ernesto ya no quiere esperar más, dijo directo, como quien recita algo aprendido. Rosa sintió que el corazón se le aceleraba. «Estoy pagando como puedo», respondió. «Usted sabe que la sequía no importa», la interrumpió.
Esto no es una cuestión de clima, es una cuestión de propiedad. Sacó un papel doblado del bolsillo y lo agitó en el aire, sin entregárselo. 1 semana, dijo. 7 días. Después venimos con Nitati, más gente. Y no va a quedar nada. Rosa miró la casa, la huerta, a sus hijos parados detrás de ella. Todo estaba ahí, frágil, sostenido apenas por su cuerpo cansado. Mis hijos nacieron acá, dijo. Este es su hogar. El hombre no mostró reacción. No es su hogar si no es suyo, contestó. Usted está acá por tolerancia. Y la tolerancia se termina. El bebé empezó a llorar. Uno de los chicos se acercó a Rosa y le agarró la falda con fuerza. ¿Nos van a echar, mamá?, preguntó con la voz quebrada. El hombre miró la escena apenas un segundo, como si le incomodara, y luego dio media vuelta. Yo ya avisé, dijo antes de irse. El polvo tardó en bajar. Rosa quedó parada, inmóvil, sintiendo que el aire le faltaba. 1 semana. Pensó en contar los días, pero el número era tan chico que le dio miedo. Entró a la casa y cerró la puerta, como si eso pudiera protegerlos. Esa misma tarde decidió ir al pueblo. No quería, pero no tenía opción. Dejó a los chicos con una vecina distante y bajó con el bebé. Caminó bajo el sol con una mezcla de vergüenza y urgencia. Golpeó puertas, explicó. Bajó la cabeza. Yo no quiero problemas, le decían. Don Ernesto es complicado. No te metas en eso, Rosa, le aconsejaban. Mejor busca otro lugar, como si fuera fácil, como si una viuda pobre con 5 hijos pudiera elegir. En una de las casas, una mujer que antes la había ayudado, le habló en voz baja, mirando hacia la ventana. Yo te creo, le dijo, pero no puedo hacer nada. Rosa agradeció igual, agradecía siempre, aunque por dentro se le fuera apagando algo. Se sentó en un escalón, cansada, con el bebé dormido contra su pecho. No lloró fuerte, lloró hacia adentro, apretando los labios. Sintió la humillación, esa sensación conocida de ser pequeña, de no valer lo suficiente como para que alguien se juegue por ella. Cuando volvió, la casa parecía todavía más frágil. El viento levantaba polvo. La huerta estaba quieta, sin respuesta. Rosa se arrodilló y apoyó la mano en la tierra caliente. Cerró los ojos. Pensó en su marido, en cómo hablaba de ese lugar como si fuera un refugio seguro, en cómo prometió que nadie los iba a correr. Esa noche no durmió. Escuchó cada ruido. Contó los días una y otra vez. Pensó en juntar lo poco que tenían y marcharse. Pero no veía el camino. El miedo se volvió físico, como una mano apretándole el pecho. Al amanecer, cuando el cielo todavía estaba gris, Rosa se levantó. No fue una decisión pensada. Fue algo que el cuerpo hizo antes que la cabeza. Tomó la azada y salió. La huerta estaba dura, seca, pero ella empezó a cavar igual. Cada golpe era lento, pesado. La espalda le ardía. Las manos le dolían, pero siguió. No por terquedad, por amor. Porque rendirse antes del final le parecía una traición a sus hijos. Si planto hoy, murmuró casi sin darse cuenta, Dios regará mañana. No sabía si era verdad. No sabía si alguien escuchaba, pero siguió. Y entonces, en medio de ese silencio espeso, la azada chocó contra algo que no era tierra. El sonido fue distinto, seco, metálico. Rosa se quedó quieta, con el corazón golpeándole fuerte. Volvió a golpear. Otra vez, el mismo sonido. Algo estaba enterrado ahí abajo, y por primera vez desde que empezó la sequía, sintió algo más que miedo, una esperanza peligrosa, temblorosa, que le recorrió el cuerpo como un presagio. Rosa se quedó un largo rato mirando el punto donde la azada había golpeado algo duro. El sol apenas empezaba a levantarse, y el aire de la madrugada todavía estaba frío, pero a ella le corría un sudor fino por la espalda. No era por el esfuerzo, era por esa sensación antigua que reconocía bien, cuando la vida, sin avisar, se detiene un segundo antes de empujarte al vacío. Miró hacia la casa. Los chicos seguían durmiendo, enredados unos con otros, como si así pudieran protegerse mejor. El bebé respiraba hondo, con la boca apenas abierta. Rosa pensó en despertarlos, en pedir ayuda, pero algo dentro de ella dijo que no. Esto era suyo, algo que la tierra le estaba diciendo solo, a ella. Se arrodilló despacio y empezó a apartar la tierra con las manos. Estaba dura, seca, pero sus dedos insistieron. Las uñas se le llenaron de polvo. La piel se le agrietó, pero no paró. Cada movimiento era cuidadoso, casi reverente. Tenía miedo de romper lo que fuera que estuviera ahí abajo, aunque todavía no sabía qué era. Mientras cavaba, sentía el peso del silencio. El campo parecía más callado que nunca, como si incluso los pájaros estuvieran observando. De vez en cuando, Rosa
Levantaba la cabeza, alerta, mirando alrededor. Desde la amenaza del desalojo, todo le parecía sospechoso. Un ruido lejano, una sombra distinta, el recuerdo del hombre a caballo detenido frente a su casa. La idea de que alguien pudiera estar vigilándola le apretó el pecho. Don Ernesto tenía ojos en todas partes, gente que hablaba por él, que avisaba, que se ganaba unos pesos repitiendo lo que veía. Rosa se movió aún más despacio, como si así pudiera pasar desapercibida incluso para el miedo. Sus dedos chocaron con metal. Se detuvo, tragó saliva, volvió a limpiar alrededor y entonces lo vio. Una esquina oxidada, apenas visible entre la tierra. El corazón le empezó a latir tan fuerte que le zumbaban los oídos. Cavó un poco más, con cuidado, hasta que logró sacar una caja metálica, pesada, vieja, cubierta de óxido y envuelta en un paño grueso, ya casi deshecho. La apoyó sobre la tierra y se quedó mirándola. No la abrió enseguida. La observó como si pudiera hablarle. La caja parecía llevar muchos años enterrada, esperando. ¿Esperando qué? ¿Esperando a quién? Rosa pensó en dejarla ahí, enterrarla otra vez, fingir que no había pasado nada. Pero esa idea se le rompió por dentro apenas apareció. No podía. Algo en su pecho se lo impedía. Era como si la tierra, por primera vez en mucho tiempo, le hubiera devuelto algo, y ella no tuviera derecho a ignorarlo. Con manos temblorosas, desató el resto del paño. El metal estaba frío. Forzó la tapa con cuidado, haciendo palanca con una piedra. El chirrido fue bajo, pero a ella le pareció un grito. Dentro había papeles. Papeles doblados, amarillentos, algunos atados con una cinta vieja. También había un rosario oscuro, gastado por el uso, y una medalla que Rosa reconoció de inmediato. Se le escapó un suspiro ahogado. Esa medalla era de su marido. La había llevado siempre colgada al cuello, incluso el día que murió. Rosa recordaba haberla buscado entre sus cosas después del entierro, sin encontrarla. Pensó que se había perdido en el accidente. Ahora estaba ahí, en esa caja enterrada bajo la huerta. Las manos le empezaron a temblar más fuerte. Sacó los papeles uno por uno. No entendía todo lo que decían. Había palabras difíciles, sellos, fechas, pero reconoció nombres, firmas, y entonces lo vio, el nombre de su marido. Y junto a él, otro nombre que la hizo sentir un frío seco recorriéndole la espalda. Don Ernesto Ramírez. Rosa se llevó una mano a la boca. El mundo pareció inclinarse un poco. Volvió a leer, más despacio, como pudo. Entendió lo suficiente para que el corazón le diera un vuelco. Esos papeles hablaban de esa tierra, de ese lote, de la compra, de algo hecho en silencio. Hace años, las piernas le fallaron y tuvo que sentarse en el suelo. No era alegría lo que sentía, tampoco alivio. Era otra cosa, una mezcla de vértigo y verdad, como cuando entendés de golpe que te han mentido toda la vida. Su marido había sabido, había protegido algo, había callado. ¿Por qué nunca le dijo nada? ¿Por qué esconderlo así? Rosa sintió una punzada de enojo, seguida de una culpa inmediata. Tal vez lo había hecho por miedo, tal vez por amor, tal vez porque sabía que enfrentarse a don Ernesto no era cosa fácil. Escuchó un ruido y se sobresaltó. Cerró la caja de golpe. El bebé lloró desde adentro de la casa. Rosa se levantó rápido, agarró la caja contra su pecho y miró alrededor. Nada, solo el campo, quieto, pero el miedo no se fue. Entró a la casa con pasos rápidos y cerró la puerta. Se apoyó contra ella un segundo, respirando hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Los chicos se habían despertado. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó el mayor, al verla tan pálida. «Nada», respondió ella demasiado rápido. «Vayan a lavarse la cara». Se sentó en la cama y apoyó la caja a su lado. El bebé seguía llorando. Rosa lo tomó en brazos, lo amamantó, tratando de transmitirle una calma que no sentía. Mientras tanto, su cabeza no paraba. Si esos papeles decían la verdad, todo cambiaba. Pero si alguien se enteraba, si don Ernesto sabía que ella los tenía, el peligro podía ser aún peor. Ya no se trataba solo de echarla, se trataba de silenciarla. Rosa miró a sus hijos, pensó en lo que estaba en juego. No solo la casa, no solo la huerta, la vida que habían construido ahí, con tanto esfuerzo, con tanto dolor. Guardó la caja debajo del catre, envuelta otra vez en el paño. Decidió no decir nada. Todavía no. Necesitaba pensar, necesitaba entender, necesitaba ayuda. Pero también sabía que confiar en la persona
Equivocada podía ser fatal. Ese día pasó lento, pesado. Cada ruido la hacía sobresaltarse. Cada vez que alguien pasaba cerca del camino, el corazón se le subía a la garganta. Clara apareció en su mente una y otra vez, con esa sonrisa torcida. Don Ernesto, con su poder silencioso. Al atardecer, Rosa salió un momento a la huerta. Miró el lugar donde había cavado. Parecía igual que siempre. Nadie podría imaginar lo que había estado enterrado ahí durante años. Sintió una mezcla de respeto y miedo por esa tierra que ahora entendía de otra manera. Esa noche rezó distinto. No pidió que todo se arreglara. Pidió sabiduría, fuerza para no equivocarse, protección para sus hijos. Mientras los chicos dormían, Rosa se quedó despierta, sentada, escuchando la noche. Cada sonido parecía más fuerte, cada sombra más larga. Sabía que había encontrado algo que podía salvarlos, o destruirlos, y en ese silencio cargado, comprendió que ya no era solo una mujer esperando que la vida tuviera piedad. Ahora estaba en medio de algo más grande, algo que no se podía volver a enterrar. Rosa no durmió casi nada esa noche. El cuerpo estaba rendido, pero la cabeza no encontraba descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía la caja metálica saliendo de la tierra, el óxido manchándole las manos, el sonido seco de la azada golpeando algo que no era suelo. Y, sobre todo, veía el nombre de su marido escrito en esos papeles amarillentos, como si él hubiera vuelto para hablarle desde el silencio. Se levantó, antes que el sol, con el pecho apretado y la boca seca. El bebé dormía pesado, abrazado a su costado. Rosa lo miró un segundo más de lo habitual, como si necesitara grabarse esa imagen por si algo salía mal. Luego se deslizó fuera de la cama y fue directo al catre, donde había vuelto a esconder la caja por la noche. La sacó despacio y la apoyó sobre la mesa. El sol entraba apenas por la ventana, iluminando el polvo en el aire. Abrió la tapa con cuidado, como si el metal pudiera delatarla con un simple ruido demasiado fuerte. Adentro, todo seguía igual. Los papeles doblados, la medalla, el rosario gastado. Pero ahora, con más luz, todo parecía más real, más pesado. Rosa empezó a sacar los documentos uno por uno. Los alisó con las manos, intentando entender. No sabía leer bien, pero reconocía estructuras, palabras clave, fechas. Había recibos con montos, firmas antiguas, sellos que había visto alguna vez en oficinas públicas. Algunos papeles tenían anotaciones al margen, hechas con la letra firme de su marido. Esa letra la hizo tragar saliva. Era como escuchar su voz otra vez, calmada, segura, diciéndole que confiara. El enojo apareció sin avisar. Un enojo silencioso, sin gritos, pero profundo. ¿Cómo había podido guardar todo eso sin decirle nada? ¿Cómo la había dejado ahora, sola, con esa responsabilidad enorme? Rosa apretó los labios, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Pensó en todas las noches en que le había preguntado si estaban seguros ahí, si nadie podía correrlos. Él siempre respondía con una sonrisa leve, tranquilizadora. Después vino la culpa. Tal vez lo había hecho para protegerla. Tal vez sabía que, cuanto menos supiera ella, menos peligro correría. Tal vez pensó que nunca iban a necesitar esos papeles. Tal vez creyó que iba a estar vivo para cuando hicieran falta. Rosa apoyó los codos sobre la mesa y se tapó la cara con las manos. Respiró hondo varias veces, tratando de ordenar el torbellino que tenía adentro. No podía darse el lujo de desmoronarse. No, ahora. Un ruido afuera la sobresaltó. Cerró la caja de golpe y se quedó inmóvil, escuchando. Eran pasos, voces de niños. Eran sus hijos, que salían a buscar leña, ajenos a todo. Aún así, el miedo no se fue. Se quedó con esa sensación incómoda de estar expuesta, como si el secreto que llevaba se notara en la cara. Desde ese momento, todo el día transcurrió con una tensión constante. Rosa hacía sus tareas, pero la cabeza estaba en otro lado. Cada vez que alguien pasaba por el camino, levantaba la vista. Cada vez que escuchaba un ruido distinto, el cuerpo se le ponía rígido. Pensaba una y otra vez en la misma pregunta. ¿A quién podía recurrir sin ponerse en peligro? El nombre del padre Miguel apareció con insistencia. Él había sido el único que nunca la trató con lástima, ni con desconfianza. El único que hablaba de justicia como algo posible, no como una palabra vacía. Pero el miedo volvía a aparecer enseguida. El pueblo hablaba, el pueblo repetía, y don Ernesto siempre parecía enterarse de todo antes que nadie. Al mediodía, mientras lavaba ropa en un balde, vio a Clara pasar por el camino.
No se detuvo, no dijo nada, pero giró la cabeza y miró hacia la casa. Fue una mirada breve, casi casual, pero a Rosa le alcanzó para sentir un nudo en el estómago. Se preguntó si Clara sabía algo, o si su propia culpa estaba haciendo que viera amenazas donde no las había. Esa tarde, Rosa tomó una decisión. La caja no podía quedarse donde estaba. La enterró más adentro de la casa, cerca de una pared, cavando con cuidado mientras los chicos jugaban afuera. Cubrió el hueco con tierra, puso un trapo viejo encima y acomodó unos cajones como si nada hubiera pasado. Solo dejó afuera el rosario y la medalla. Esos los guardó en el bolsillo del delantal, cerca del cuerpo, no como pruebas, sino como compañía. Al caer la noche, reunió a los chicos alrededor de la mesa. Les habló despacio, midiendo cada palabra. «Puede que vengan días difíciles», dijo, «pero quiero que sepan algo. Esta es nuestra casa, y pase lo que pase, mamá no los va a abandonar». El mayor la miró fijo, serio, como si entendiera más de lo que decía. Los otros asintieron sin comprender del todo, pero sintiendo la gravedad en su voz. El bebé dormía, ajeno a todo. Después de acostarlos, Rosa se sentó sola, tomó el rosario y empezó a rezar. No rezó apurada. Recorrió cada cuenta despacio, como si fuera caminando un sendero oscuro. No pidió que don Ernesto desapareciera. No pidió un milagro grande. Pidió claridad, coraje, para esperar el momento justo. Fuerza para no confiar en quien no debía. Mientras el viento golpeaba suave las paredes de barro, Rosa entendió algo con una certeza dolorosa. La verdad que había encontrado podía salvarlos. Sí, pero también podía convertirla en un blanco. Y esa noche, por primera vez, sintió que ya no estaba peleando solo contra el hambre o la sequía. Ahora estaba enfrentando un poder que no perdonaba a las mujeres que dejaban de callar. La decisión de buscar ayuda no llegó como un impulso valiente, sino como una necesidad amarga. Rosa pasó 2 días enteros dándole vueltas, midiendo cada posibilidad como quien mide un paso en terreno minado. No podía quedarse callada. Tampoco podía hablar con cualquiera. La verdad que llevaba encima pesaba más que la caja enterrada bajo el piso. Le pesaba en el pecho, en la espalda, en la forma en que miraba a sus hijos mientras dormían. El plazo seguía corriendo. Cada amanecer era un día menos. Y don Ernesto no era un hombre que amenazara en vano. La tercera mañana, Rosa se levantó con una determinación frágil, de esas que tiemblan pero no retroceden. Dejó a los chicos encargados de tareas simples, besó al bebé en la frente y se acomodó el pañuelo. Antes de salir, tocó el bolsillo donde llevaba la medalla y el rosario. Ese gesto mínimo le dio algo parecido a fuerza. El camino hasta la capilla era largo. El sol todavía no estaba alto, pero el aire ya prometía calor. Rosa caminaba despacio, mirando el suelo, atenta a todo. Cada ruido le parecía un aviso. Cada persona que veía a lo lejos le aceleraba el corazón. Sentía que llevaba la verdad escrita en la cara, como si cualquiera pudiera adivinar lo que escondía. La capilla era pequeña, sencilla, con paredes blancas y una puerta de madera siempre abierta. El padre Miguel estaba barriendo el patio cuando la vio llegar. Se detuvo apenas, como si entendiera sin palabras que Rosa no había ido por algo liviano. «Buen día, Rosa», dijo con voz tranquila. Ella no se respondió enseguida. Le temblaban las manos. «Padre, ¿puedo hablar con usted?», preguntó al fin. Él dejó la escoba apoyada contra la pared y asintió. «Claro, pasá». Adentro el silencio era distinto al de la casa de Rosa. No era un silencio de miedo, sino de espera. Se sentaron en un banco de madera. Rosa apretó el rosario entre los dedos, respiró hondo y empezó a hablar. No dijo todo de golpe. Las palabras le salían de a poco, torpes, como si tuvieran que atravesar un nudo viejo. Habló del ir sin recibir, desalojo, de la amenaza, de la caja, de los papeles. Cuando mencionó el nombre de su marido, la voz se le quebró. Cuando dijo el nombre de don Ernesto, bajó la mirada, como si temiera que alguien más lo escuchara. El padre Miguel no la interrumpió. Escuchó todo con atención, serio. Cuando Rosa terminó, hubo un silencio largo. Ella sintió miedo de ese silencio. Pensó que tal vez no le creía, que tal vez iba a decirle que era mejor no meterse, como todos, pero no fue eso lo que pasó. «Hiciste bien en venir», dijo él finalmente, «y hiciste bien en tener cuidado». Rosa levantó la vista, sorprendida. «¿Usted me cree?», preguntó casi en un susurro. «Sí», respondió, «y sé de lo que es capaz don Ernesto». Esas palabras le aflojaron algo en el pecho. No todo, pero algo.
El padre Miguel le pidió que no trajera los papeles todavía, que no los mostrara a nadie más. Le explicó que había que hacer las cosas con cuidado, que un paso en falso podía ponerla en más peligro. Mencionó a una abogada, Lucía Morales, que trabajaba en la ciudad y que había ayudado antes a gente del campo. Pero también fue claro, no podía garantizarle que todo saliera bien. La verdad no siempre protege, le dijo. A veces primero expone. Rosa lo sabía, lo sentía en el cuerpo. Cuando salió de la capilla, el alivio duró poco. En el camino de regreso, notó algo que la inquietó. 2 mujeres hablando en voz baja, mirándola de reojo. Más adelante, un hombre apoyado contra un alambrado, observándola demasiado tiempo. Tal vez era imaginación, tal vez no, pero el miedo volvió con fuerza. Al llegar a casa, encontró huellas nuevas cerca de la puerta, pisadas recientes. El corazón le dio un salto. Entró rápido, revisó todo. No faltaba nada. Los chicos estaban bien, pero la sensación de haber sido observada no se iba. Esa noche, uno de los vecinos se acercó con una excusa cualquiera. Preguntó por la huerta, por la sequía, por el plazo del desalojo. Demasiadas preguntas. Rosa respondió lo justo. Con cuidado. Sonrió lo inocente. Mínimo. Cuando se fue, ella cerró la puerta y apoyó la espalda contra la pared, respirando agitada. Ya no era paranoia. El peligro se estaba acercando. Al día siguiente, el padre Miguel mandó un mensaje con un chico del pueblo. Decía que había hablado con Lucía Morales y que ella aceptaba revisar los documentos. Pero había una condición. Rosa debía llevarlos personalmente y con discreción. Nadie más debía saberlo. Esa noticia fue una microluz en medio de la oscuridad, pero también trajo una decisión difícil. Para llevar los papeles tenía que desenterrarlos, sacarlos de su escondite, exponerlos, exponerse. Esa noche, cuando todos dormían, Rosa cavó en silencio dentro de la casa. Sacó la caja, la limpió un poco y la envolvió en un paño limpio. Se quedó un momento mirándola, como si pesara el destino en las manos. Pensó en don Ernesto, en Clara, en los hombres del campo. Pensó en sus hijos, en lo que perderían si ella se equivocaba. Y aún así, no volvió a enterrarla. Guardó la caja en una bolsa sencilla y la escondió entre ropa vieja. Luego se sentó en la cama, con el rosario en la mano, y cerró los ojos. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. Buscar ayuda había abierto una puerta, y del otro lado, no solo estaba la posibilidad de justicia, sino también la certeza de que ya no estaba sola, aunque el precio pudiera ser alto. El viaje para ver a la abogada no fue solo un traslado físico. Para Rosa fue como cruzar un umbral invisible, uno del que ya no se podía volver. Lo sintió desde el momento en que cerró la puerta de la casa y dejó atrás a sus hijos con una vecina de confianza. El bebé lloró cuando ella se separó de él, y ese llanto le quedó resonando en el pecho durante todo el camino. Llevaba la caja envuelta en ropa vieja, escondida en una bolsa gastada. No parecía nada importante desde afuera, y aún así Rosa la apretaba contra el cuerpo, como si fuera una extensión de su propio corazón. Cada paso era cuidadoso. Cada sonido del campo la hacía girar la cabeza. Sentía que cualquiera podía estar mirándola, que en cualquier momento alguien iba a preguntarle a dónde iba, qué llevaba, por qué salía sola tan temprano. Caminó varios kilómetros hasta la ruta. El sol ya empezaba a calentar y el polvo se levantaba con cada auto que pasaba. Cuando por fin un camión viejo frenó y aceptó llevarla a cambio de unas gallinas prometidas, Rosa subió con alivio. Pero ese alivio duró poco. Se sentó atrás, entre bolsas de maíz y cajones vacíos, y apoyó la espalda contra la pared del camión. El traqueteo le sacudía el cuerpo y los pensamientos. Durante el viaje, miró el paisaje pasar como si no fuera suyo. Pensaba en sus hijos, imaginándolos comiendo, jugando, esperando. Pensaba en don Ernesto, en su poder silencioso, en su forma de adueñarse de todo sin ensuciarse las manos. Pensaba en su marido, en ese secreto guardado durante años, y una pregunta no dejaba de aparecer. ¿Y si llegaba demasiado tarde? La ciudad le resultó abrumadora, ruido, gente, apurada, puertas cerrándose. Rosa se sintió pequeña, fuera de lugar, como si cada persona pudiera notar que ella no pertenecía ahí. Caminó varias cuadras siguiendo las indicaciones del padre Miguel hasta encontrar la oficina de Lucía Morales. El cartel era discreto, casi escondido, y eso le dio un poco de tranquilidad. Entró con pasos inseguros. El olor a papel y a café le recordó oficinas donde siempre se había sentido menos.
Lucía la recibió con una mirada firme, sin condescendencia, sin apuro. Le ofreció una silla, agua, y esperó. No la apuró. Rosa agradeció ese silencio. Cuando empezó a hablar, las palabras salieron atropelladas al principio. Contó del desalojo, de las amenazas, de la caja enterrada, de la medalla, de los nombres. A medida que avanzaba, la voz se le iba afirmando, como si decir la verdad en voz alta la hiciera más real. Sacó los documentos con manos temblorosas y los apoyó sobre el escritorio. Lucía los revisó, uno por uno. Leyó, comparó fechas, frunció el ceño. El silencio se alargó tanto que a Rosa le dolían los hombros de la tensión. Pensó que tal vez todo era un error, que había entendido mal, que su esperanza era exagerada. «Esto no es poca cosa», dijo Lucía finalmente. «Acá hay pruebas claras de compra legal. Y también hay algo más grave, indicios de un esquema de despojo sistemático». Rosa sintió que el aire le volvía a los pulmones de golpe. «Entonces, ¿no estoy loca?», preguntó con la voz rota. «No», respondió Lucía, «y no estás sola. Pero quiero ser honesta. Enfrentarse a alguien como don Ernesto no es fácil. Él no va a quedarse quieto». Lucía le explicó con paciencia los riesgos. Que la ley podía ampararla, sí, pero que el proceso iba a ser duro, que necesitaban respaldo social, testigos, visibilidad, que el padre Miguel podía ser clave, que el enfrentamiento debía ser público para evitar maniobras sucias. Rosa escuchaba todo con atención, aunque por dentro sentía vértigo. No era solo defender su casa, era desafiar a un poder que llevaba años haciendo lo que quería. Cuando salió de la oficina, el sol ya estaba alto. Rosa caminó unas cuadras sin rumbo, intentando acomodar todo lo que había escuchado. Tenía un plan, tenía apoyo legal, pero también tenía un enemigo alerta. El regreso fue peor que la ida. En el pueblo, el ambiente se sentía distinto. Las miradas duraban un segundo más de lo normal. Los murmullos parecían detenerse cuando ella pasaba. Rosa sintió que algo se había movido mientras estaba fuera. Cerca del camino a su casa, vio a Clara Ramírez esperándola. No estaba sola. 2 hombres del campo la acompañaban, apoyados contra un alambrado. Clara sonreía, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. «Así que estuviste viajando», dijo, como quien comenta el clima. Rosa sintió un escalofrío, pero no bajó la mirada. «Fui a resolver lo mío», respondió. Clara dio un paso adelante. «Escuché rumores», continuó. «Dicen que andás diciendo cosas peligrosas, cosas que no te convienen». Uno de los hombres escupió al suelo, cerca de los pies de Rosa. «Mi papá no quiere líos», dijo Clara, «pero tampoco va a permitir que una mujer agradecida muerda la mano que le dio techo». «Nunca fue caridad», respondió Rosa, sorprendida de su propia firmeza. Clara la miró con rabia contenida. «Tené cuidado», dijo en voz baja. «Tenés muchos hijos, mucho que perder». Ese fue el golpe más duro, usar a los hijos como advertencia. Rosa sintió que algo se rompía por dentro, pero no retrocedió. «Justamente por ellos no voy a callarme», dijo. Hubo un silencio tenso. Finalmente, Clara se apartó. «Después no digas que no te avisamos». Rosa siguió caminando. Las piernas le temblaban, pero no se detuvo. Cuando llegó a la casa, abrazó a sus hijos con una fuerza que los sorprendió. Esa noche casi no habló. Los observó, los escuchó respirar, como si quisiera grabarlos en la memoria. Sabía que las amenazas ya no eran veladas. Sabía que don Ernesto estaba al tanto. Y aún así, mientras se sentaba sola en la oscuridad, con la medalla de Minin-Bosintidam, su marido entre los dedos, comprendió algo fundamental. El miedo seguía ahí, pero ya no estaba sola frente a él. La idea de enfrentarlo en público no nació como una valentía espontánea. Fue, más bien, una consecuencia inevitable. Rosa lo entendió la noche en que el padre Miguel llegó hasta su casa, sin sotana, con el polvo del camino todavía pegado a los zapatos. No era habitual que él fuera así, a esas horas. Eso solo ya era una señal. Rosa lo hizo pasar sin decir palabra. Los chicos estaban, adentro, sentados alrededor de la mesa, jugando con piedritas y tapitas. El bebé dormía en una manta. El padre Miguel los saludó con una sonrisa cansada y luego miró a Rosa, serio. «No tenemos mucho tiempo», dijo en voz baja. Rosa sintió que el estómago se le cerraba. Se sentaron afuera, donde el viento podía llevarse las palabras. El padre Miguel le explicó que don Ernesto ya se estaba moviendo, que había ido al registro municipal, que había hablado con gente del pueblo, que estaba apurando el desalojo, no por la ley sino por presión, como siempre.
Si esto se hace en silencio, perdés, le dijo. Él juega mejor en la sombra. Rosa miró la tierra, las manos apoyadas en las rodillas. Sabía que lo que venía era grande. Sabía también que exponerse significaba quedar marcada. Lucía coincide, continuó el padre. La única forma de frenar esto es hacerlo público, frente a la comunidad, con los documentos, con testigos, obligar a don Ernesto a dar la cara. La palabra público le retumbó en el pecho. Rosa pensó en las miradas, en los murmullos, en la vergüenza de hablar delante de todos. Ella, que siempre había bajado la cabeza para no molestar. «Tengo miedo», dijo al fin. El padre Miguel asintió. «Eso no te descalifica», respondió. «Te hace humana». Esa noche, Rosa casi no habló. Preparó la cena, bañó a los chicos, los acostó, pero por dentro estaba en otro lugar, recorriendo mentalmente cada paso que había dado en su vida para llegar hasta ahí. Pensó en su marido, en cómo había soportado callado, en cómo ahora ese silencio estaba pidiéndole algo a ella. Al día siguiente, el pueblo empezó a moverse, no de golpe, de a poco, como cuando una brasa prende sin que nadie la vea. El padre Miguel habló con algunas personas después de la misa. No dio nombres, pero habló de injusticia, de tierras quitadas, de viudas, de miedo. Rosa no fue a la misa. Se quedó en la casa, con la sensación de que todo se estaba decidiendo sin que ella estuviera presente. Eso la angustiaba y la aliviaba al mismo tiempo. Por la tarde, una vecina llegó con una excusa cualquiera. Traía pan. «Dicen que va a haber una reunión», murmuró sin mirarla del todo. «En el salón comunal. Mañana». Rosa asintió. No preguntó nada. El pan le temblaba en las manos. Esa noche casi no durmió. Se levantó varias veces a mirar a sus hijos. El mayor estaba despierto, mirándola. «¿Va a pasar algo malo?», preguntó. Rosa se sentó a su lado y le acomodó el pelo. «Puede que pasen cosas difíciles», respondió. «Pero mamá va a decir la verdad». El chico asintió, serio, como si entendiera más de lo que debería a su edad. Al día siguiente, el pueblo parecía distinto, más ruidoso, más expectante. Rosa caminó hasta el salón comunal con el bebé en brazos y los otros chicos detrás. Sentía las piernas blandas. Cada paso era una decisión renovada. El lugar estaba casi lleno. Hombres parados contra las paredes, mujeres sentadas en bancos largos, murmullos, silencios incómodos. Don Ernesto aún no había llegado, y eso tensaba todo. Rosa se sentó atrás, queriendo desaparecer. El padre Miguel la vio y asintió apenas. Lucía Morales estaba allí también, de pie, con una carpeta bajo el brazo. Ese detalle le dio a Rosa una microfuerza, algo a lo que aferrarse. Entonces don Ernesto entró. No levantó la voz, no hizo escándalo. Caminó seguro, como quien sabe que ese lugar le pertenece. Clara iba a su lado, erguida, desafiante. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron no ver. La reunión comenzó con palabras generales, orden, arriendo, legalidad. Don Ernesto habló de ayudar a Rosa, de paciencia, de ingratitud. Cada frase era una bofetada envuelta en educación. Rosa sentía que el pecho le ardía. Lucía la miró. El padre Miguel también. Era el momento. Se levantó despacio. El murmullo bajó. «Yo no quiero caridad», dijo Rosa con la voz temblorosa pero clara. «Quiero justicia». El silencio fue total. Sacó los documentos. Las manos le temblaban, pero no se detuvo. Habló de su marido, de la compra, de 1207, los papeles enterrados, de las amenazas. No gritó, no insultó. Dijo la verdad, como quien deja algo pesado sobre la mesa. Don Ernesto sonrió al principio. Después dejó de sonreír. Clara intentó interrumpir. Lucía habló. Mostró fechas, firmas, sellos. El padre Miguel pidió silencio. El aire se volvió espeso. Algunas personas se miraron entre sí. Un hombre levantó la mano. Dijo que él también había perdido tierra. Otra mujer habló de su padre, de papeles que nunca aparecieron. Algo se rompió. Rosa sintió miedo, sí, pero también sintió algo nuevo. Ya no estaba sola frente a todos. El pueblo, por primera vez, empezaba a mirarse a sí mismo. Y aunque todavía no sabía cómo iba a terminar todo, entendió que ese paso, el más difícil, ya estaba dado. El silencio que cayó sobre el salón después de las primeras palabras de Rosa no fue un silencio cualquiera, no fue respeto ni calma. Fue un silencio tenso, cargado, como si todos supieran, en el fondo, que algo estaba a punto de romperse. Nadie se movía, nadie carraspeaba. Incluso los niños, sentados junto a las paredes, parecían haber entendido que ese no era un momento para hacer ruido. Rosa seguía de pie, sentía las piernas blandas, como si no le pertenecieran, pero no se sentó.
El bebé dormía contra su pecho, ajeno a todo, y ese peso pequeño la mantenía anclada a la realidad. Pensó fugazmente que si se desmayaba, caería con él. Esa idea la sostuvo erguida. Don Ernesto fue el primero en reaccionar. Se acomodó con lentitud, como quien no tiene apuro porque cree tener el control. Cruzó las manos sobre la mesa y dejó escapar una sonrisa estudiada, de esas que buscan tranquilizar y dominar al mismo tiempo. «Esto es una falta de respeto», dijo con voz firme. «Estamos en una reunión seria y no podemos permitir que se convierta en un espectáculo armado por una mujer confundida». La palabra «confundida» cayó pesada. Rosa sintió un murmullo recorrer el salón. Algunas personas bajaron la mirada. Otras miraron a don Ernesto con incomodidad. «Mi familia siempre actuó con generosidad», continuó él. «Si esta señora vivió en esas tierras tantos años, fue por caridad, no por derecho». Clara asintió, dura, desde su lugar. Rosa apretó los labios. Sintió el impulso de hablar, de defenderse. Pero Lucía dio un paso adelante antes de que pudiera hacerlo. «Con todo respeto, don Ernesto», dijo la abogada con una voz clara que cortó el aire. «Acá no estamos discutiendo opiniones ni favores. Estamos discutiendo documentos legales». Abrió la carpeta y empezó a colocar los papeles sobre la mesa central, uno por uno. No los tiró, no los mostró con dramatismo. Los apoyó con cuidado, como quien sabe que cada hoja pesa. «Fechas», dijo. «Firmas, recibos, escrituras». Don Ernesto miró los documentos apenas un segundo, pero fue suficiente. Algo cambió en su expresión, no mucho, lo justo para que Rosa lo notara, y al notarlo, sintió una mezcla extraña de miedo y alivio. «Esos papeles pueden ser falsos», respondió él rápido. «Todos sabemos que hay gente que se aprovecha de la ignorancia y del dolor ajeno». «¿Ignorancia de quién?», preguntó Lucía. «¿De la mujer que fue engañada durante años o de quienes creyeron que nunca iba a levantar la cabeza?» El murmullo creció. Don Ernesto golpeó la mesa con la palma abierta. «Basta», dijo. «Esto se está saliendo de control». El padre Miguel se puso de pie entonces. No levantó la voz, no hizo gestos amplios, pero su presencia se sintió. «Lo que se salió de control hace mucho tiempo es la injusticia», dijo. «Y hoy estamos viendo apenas la punta». Don Ernesto lo miró con frialdad. «Usted debería limitarse a rezar, padre», dijo, «no a meterse en asuntos que no le corresponden». El sacerdote no retrocedió. «Cuando la fe se encuentra con el abuso, no hay lugar para el silencio», respondió, «y menos cuando hay niños de por medio». Uno de los hombres que acompañaban a don Ernesto dio un paso adelante. El gesto fue pequeño, pero amenazante. Rosa lo vio. El corazón le dio un salto. Instintivamente, acercó más a sus hijos, como si pudiera cubrirlos con el cuerpo. El aire se volvió pesado. Todo podía desbordarse. Y entonces, desde el fondo del salón, una mujer habló. «A mi marido le pasó lo mismo». La voz temblaba, pero no se quebró. Le hicieron firmar papeles que no entendía. Perdimos la chacra. Nos fuimos con lo puesto. Todas las miradas se giraron hacia ella. Rosa la reconoció. Era alguien que había desaparecido del pueblo hacía años y había vuelto recientemente. «Yo también», dijo otro hombre. «Trabajé para don Ernesto. Vi cómo desaparecían papeles, cómo se cambiaban linderos». El murmullo se transformó en un ruido espeso. No era caos todavía, pero estaba cerca. Eran historias que habían estado enterradas tanto tiempo como la caja de Rosa. Historias que ahora salían torcidas, apuradas, con rabia contenida. Clara se puso de pie de golpe. «Esto es una mentira», gritó. «Mi padre le dio trabajo a medio pueblo y se quedó con la tierra del otro medio», respondió. Alguien sin levantar la voz. Rosa sintió que el mundo giraba un poco, no por mareo, sino por la sensación de estar viviendo algo que nunca creyó posible. El pueblo hablando, el pueblo recordando. Lucía volvió a golpear la mesa, esta vez con más fuerza. «Silencio», pidió. «Esto no se va a resolver a los gritos, pero tampoco se va a tapar». Se dirigió directamente a don Ernesto. «Hay pruebas suficientes para suspender cualquier intento de desalojo inmediato», dijo, «y para iniciar una investigación formal por apropiación indebida de tierras». Don Ernesto se levantó de golpe. La silla raspó el piso y el sonido hizo que varios se sobresaltaran. «Esto no termina acá», advirtió. «No se olviden de quién soy, ni de con quién se están metiendo». La amenaza fue clara, directa. El miedo volvió a recorrer el salón. Algunos bajaron la mirada, otros se mantuvieron firmes. Fue entonces cuando Rosa dio un paso adelante, sin haberlo planeado. El cuerpo se movió antes que la cabeza. La voz le salió quebrada, pero no débil. «Yo sí sé quién soy»,
dijo. Soy una madre, y esta es mi casa. No me voy a ir. No gritó, no imploró. Dijo la frase como quien dice una verdad simple, imposible de negociar. Don Ernesto la miró con desprecio, pero también con algo más, algo cercano a la incomodidad. El padre Miguel propuso levantar un acta, notificar a las autoridades, dejar constancia de todo lo dicho. Nadie tocaría la casa de Rosa hasta que se resolviera legalmente. Hubo discusiones, resistencia, pero ya no era un diálogo entre dos. Era el pueblo mirando a don Ernesto de frente. Y cuando el poder es mirado, pierde fuerza. Finalmente, se acordó suspender el desalojo, no como un gesto de buena voluntad, sino como una medida obligatoria. Don Ernesto tomó su saco y salió del salón sin mirar a nadie. Clara lo siguió, con el rostro tenso, los labios apretados, sin despedirse. La viuda cavó para plantar zanahorias, pero cuando la azada rompió la tierra, no salió barro, salió metal, y un sonido seco que le heló la sangre. Rosa se arrodilla, parta la tierra con las manos partidas, y desentierra una caja oxidada, pesada, como si hubiera estado esperando este momento. La abre, papeles amarillos, un rosario, y una medalla que ella reconoce al instante, la de su marido muerto. Entonces ve las firmas, el nombre de él, y al lado, el de don Ernesto Ramírez. A Rosa le tiembla la boca porque entiende que no solo la quieren echar, la han estado mintiendo toda la vida. Pero si alguien descubre que ella encontró esto, ¿cuánto tiempo le queda antes de que vengan por ella y por sus hijos? Rosa se quedó de pie unos segundos más, hasta que el temblor en las piernas se volvió insoportable. Una mano la sostuvo del brazo, luego otra, una vecina, un hombre, gestos pequeños, pero distintos a los de antes. Cuando salió al aire libre, el cielo estaba cambiando de color. El sol caía lento, tiñendo todo de naranja. Rosa respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no le dolió en el pecho. No era el final. ¿Lo sabía? Don Ernesto no se rendiría fácil, pero algo había cambiado para siempre. La verdad ya no estaba enterrada, y aunque todavía temblara, ya nadie podía volver a cubrirla con silencio. El día después de la reunión, no amaneció con milagros visibles. El sol salió como siempre, pálido y firme sobre la tierra seca. No hubo lluvia repentina ni cantos de pájaros distintos. Y aún así, Rosa sintió que algo había cambiado. No en el cielo, en el aire que respiraba. Se despertó antes que los chicos, como todos los días, pero por primera vez en semanas no lo hizo con el corazón saltándole en el pecho. El miedo no había desaparecido. Eso no. Seguía ahí, agazapado, como un animal que todavía no se va del todo. Pero ya no mandaba solo. Había retrocedido un paso, y ese paso era enorme. Se sentó en la cama y miró a sus hijos dormir. El mayor abrazaba a uno de los más chicos. El bebé respiraba profundo, tranquilo. Rosa pensó en la noche anterior, en cómo habían vuelto del salón comunal sin decir mucho, caminando despacio, como si cualquier palabra pudiera romper algo frágil. Pensó en las manos que se habían apoyado en su brazo, en las miradas que, por primera vez, no esquivaron las suyas. Preparó el desayuno con lo poco que tenía, mate cocido y pan, pero esa mañana los chicos comieron distinto. No más rápido ni con más comida, con menos miedo. ¿Ya no nos van a sacar?, preguntó el mayor sin rodeos. Rosa se quedó quieta un segundo. Podría haber mentido. Podría haber dicho que sí, que todo estaba resuelto. Pero eligió la verdad, como había elegido desde que desenterró la caja. Todavía falta, respondió, pero nadie nos va a sacar en silencio. Y eso ya es mucho. El chico asintió, serio, como si entendiera que la vida no cambia de golpe, pero que a veces da una vuelta importante. Ese mismo día, cerca del mediodía, llegó el mensaje oficial. Un empleado municipal, incómodo, con papeles en la mano, le explicó que el desalojo quedaba suspendido hasta que se resolviera la situación legal del terreno. Habló rápido, como quien quiere irse pronto. Rosa escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, agradeció y cerró la puerta. Apoyó la espalda contra la pared y dejó que el aire le saliera despacio de los pulmones. No gritó, no festejó. Se quedó quieta, sintiendo cómo el cuerpo empezaba, de a poco, a soltarse. Lucía Morales volvió al día siguiente. Se sentaron a la mesa. La abogada explicó con calma lo que venía. Revisión de títulos, investigación formal, declaraciones. No prometió rapidez ni finales felices automáticos. Prometió acompañamiento y verdad. Esto no termina acá, le dijo. Pero ya no estás sola ni desprotegida. Rosa asintió.
Esa palabra, desprotegida, le resonó fuerte. Había vivido así tanto tiempo que casi se le había vuelto normal. El pueblo empezó a moverse de una forma nueva. No todos hablaron, no todos pidieron perdón, pero muchos hicieron algo. Una gallina dejada en la puerta, un canasto con verduras, un arreglo en el techo sin cobrar. Pequeños gestos, torpes pero sinceros. Rosa los aceptaba con pudor. No estaba acostumbrada a recibir. Durante años había aprendido a agradecer lo mínimo y a no pedir nada. Ahora, recibir también era un aprendizaje. A los pocos días llegaron funcionarios de la ciudad, midieron el terreno, revisaron linderos, sacaron fotos, tomaron notas. Rosa los observaba desde la puerta, con el rosario entre los dedos. Cada paso de esas personas sobre la tierra le hacía pensar en su marido, en cómo había caminado ahí, sabiendo algo que ella no sabía, en cómo había enterrado la verdad como quien entierra una semilla, esperando el momento justo. Clara no volvió a aparecer por el camino. Don Ernesto tampoco. Se escuchaban murmullos, más denuncias, más familias hablando, más papeles apareciendo. El poder que antes parecía intocable empezaba a mostrar grietas. Una tarde, el padre Miguel se sentó con Rosa bajo el alero de la casa. No hablaron mucho. A veces no hacía falta. El silencio ya no era enemigo. «Tuviste coraje, dijo él en un momento. Rosa negó con la cabeza. «No», respondió. «Tuve miedo. Mucho». El padre sonrió. «El coraje no es no tener miedo», dijo. «Es no dejar que el miedo decida solo». Esa frase se le quedó grabada. Pasaron semanas. El proceso avanzaba lento, como todo lo que es justo de verdad. Y un día, finalmente, Lucía volvió con una carpeta más gruesa. Rosa estaba en la huerta, cavando de nuevo. Plantaba aunque el cielo todavía no prometiera lluvia, porque ahora entendía algo que antes solo intuía. Plantar también era una forma de resistencia. «Rosa», llamó Lucía desde la puerta. Ella se limpió las manos en el delantal y se acercó con el corazón acelerado. «Se reconoció legalmente la compra del terreno», dijo la abogada. «Está a tu nombre y al de tus hijos. Nadie puede quitarte esto». Rosa no habló. Las palabras tardaron en acomodarse. Sintió que algo se rompía adentro, pero no de dolor, de alivio, de cansancio acumulado. Las lágrimas le corrieron por la cara sin permiso. No lloró fuerte. Lloró como había llorado tantas veces, en silencio. Pero esta vez no era de humillación, era de descanso. Se sentó en el suelo. Lucía no dijo nada. Esperó. El padre Miguel llegó poco después. Rezaron ahí mismo, bajo el sol, con los pies en la tierra. No fue una oración larga ni solemne. Fue simple, agradecida, humana. Los chicos miraban sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante había pasado. El mayor se acercó y abrazó a Rosa por la espalda. Ella apoyó la mano sobre la de Minton y dice: «Él». Con el tiempo, la huerta empezó a responder. No de golpe, no como un milagro ruidoso. Una tarde cayó una lluvia fina, tímida, casi como pidiendo permiso. Rosa salió bajo el agua. No corrió a cubrirse. Dejó que le mojara la cara, el pelo, la ropa. Pensó en aquella frase que había dicho sin saber: «Si planto hoy, Dios regará mañana». Sonrió entre lágrimas. La vida no se volvió fácil. Rosa siguió siendo pobre. Siguió levantándose antes del amanecer. Siguió contando la comida, pero ya no era invisible. Ya no estaba sola. La casa se arregló de a poco. El pueblo organizó apoyo para los chicos. El mayor volvió a reír sin culpa. Una tarde, Rosa sacó la caja metálica por última vez. La abrió con calma. Guardó los documentos donde correspondía. El rosario y la medalla los dejó sobre la mesa. Ya no como escudo, como memoria. Miró la tierra, miró la casa, miró a sus hijos corriendo, levantando polvo, riendo fuerte. Y entendió que la fe no había sido esperar sentada a un milagro grande, sino seguir plantando aun cuando todo parecía perdido. Seguir cuidando, seguir amando, seguir de pie. La historia de Rosa Martínez no es solo la historia de una viuda pobre. Es la historia de una madre que se negó a desaparecer, de una verdad enterrada que, al salir a la luz, cambió un destino entero, de una mujer pequeña que cargó el mundo sobre la espalda, y aún así logró dejarlo un poco más justo para sus hijos. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, comenta y suscríbete al canal.